En un momento de caos en el Perú, en plena invasión chilena, cuando se creía que todo estaba perdido y los invasores chilenos querían capturar las principales minas del centro del Perú, hubo un hombre que unió a los mineros, al pueblo andino y a lo que quedaba del ejército para generar la resistencia patriótica y lograr expulsar a los invasores. Precisamente hoy vamos a conversar sobre ese gran personaje de la historia nacional, respetado héroe y político, el mariscal Andrés Avelino Cáceres Torregaray, quien nació en Ayacucho en 1833. Fue el héroe de la campaña de la Breña contra la ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883. Además, fue 2 veces presidente de la República, primero de 1886 a 1890 y luego del 94 al 95 de ese mismo siglo. Por su valentía militar y capacidad, fue merecidamente designado patrono de arma de la infantería del ejército. Durante el gobierno del general Pezet, fue desterrado a Chile por su oposición al presidente. Luego apoyó el golpe de estado de Mariano Ignacio Prado y participó en el combate de 2 de mayo en 1866, en el que Perú derrotó a la flota española. Al estallar la Guerra del Pacífico, Cáceres participó en sus principales episodios. En 1881, a pesar de sus esfuerzos, Lima terminó cayendo en manos de los chilenos. Herido, se refugió en el hospital jesuita y consiguió fugar a la Sierra Central, desde donde comandó una heroica resistencia. Fue conocida como la Campaña de la Breña. Allí se ganó el seudónimo de El Brujo de los Andes. Parecía estar en todos los frentes. Se opuso al Tratado de Ancón y se sublevó contra Miguel Iglesias, el entonces presidente del Perú. En 1886 fue elegido presidente, gobernó hasta 1890 y fue reelegido en 1894. Sin embargo, una coalición encabezada por Nicolás de Piérola lo obligó a dejar el poder. En 1919, en reconocimiento a su brillante actuación en la campaña de la Breña, fue honrado con el grado de Mariscal del Perú. Debemos recordar que cuando se dio el conflicto con el Ecuador entre 1859 y 1860, Cáceres, que estaba aún convaleciente por las heridas recibidas en su última campaña, acudió presto a la defensa de la frontera. Durante la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile, por el control de la región situada al norte del desierto de Atacama, muy rica en salitre, Andrés Avelino Cáceres demostró su incomparable valor en la campaña de Tarapacá, especialmente en las batallas de San Francisco y Tarapacá. Controlando los cerros, hizo retroceder a las tropas chilenas. En la campaña de Tacna, mostró su legendaria valentía en el Alto de la Alianza el 26 de mayo de 1880. Por su accionar, fue ascendido a comandante general de la Quinta División del Ejército del Centro. Como coronel, participó en la campaña de Lima, la cual fue personalmente dirigida por Nicolás de Piérola, perdiendo por errores estratégicos en la batalla de San Juan y Chorrillos. Posteriormente, fue designado jefe político y militar de los departamentos del Centro, organizando las milicias que la llamaron Montoneras en el Valle del Mantaro. En la Sierra Central, estableció su cuartel general de Matucana. En resumen, el ejército chileno, después de ocupar Lima, pretendió invadir las minas del centro del Perú, empezando por Junín. Es allí donde Cáceres frena sus intenciones, uniendo a mineros, pobladores andinos y al ejército para terminar con sus pretensiones y expulsarlos. Políticamente, durante su primer gobierno en 1886, Cáceres formó el Partido Constitucional. En este periodo se desarrolló el indigenismo, que buscaba superar la discriminación. Cabe destacar que con el objetivo de cancelar la deuda externa debida a la crisis fiscal y a la ruina del crédito exterior provocada por la guerra, Andrés Avelino Cáceres firmó el discutido Contrato Grace en 1889. Después de su periodo presidencial, Cáceres fue nombrado ministro plenipotenciario del Perú en Inglaterra y Francia. En 1894 se convocaron a elecciones y resultó victorioso, iniciando así su segundo mandato presidencial. Frente a la reelección del héroe de la Breña,
se levantó una fuerte oposición liderada por Nicolás de Piérola, fundador del Partido Demócrata. La guerra civil que estalló en 1895 terminó con el derrocamiento de Cáceres. Finalizada la guerra civil, Andrés Avelino Cáceres se dirigió a Buenos Aires, donde permaneció hasta 1899. Vivió también en París y fue ministro plenipotenciario en Italia y Alemania. Volvió al Perú en 1915 y promovió la elección de José Pardo y Barreda. Andrés Avelino Cáceres falleció en Lima el 10 de octubre de 1923. Militarmente, un héroe de leyenda. Políticamente podría generar opiniones divididas, con su propia corriente ideológica política, el etnocacerismo. Pero de lo que no quedaría dudas es que se trata de un indiscutible personaje del Bicentenario que engrandeció nuestro país.